secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Hace poco una persona me decía, me han subido de categoría, me han subido un 35% mi salario y no sé si me tengo que alegrar. Y yo, es una persona además a la que quiero mucho, le decía, ¿cómo va a repercutir en tu vida? ¿Vas a tener más tiempo libre? Y me dijo, no, por eso no sé si me tengo que alegrar. Y yo le dije, yo te felicitaré el día que tú recuperes un 35% de tu tiempo personal, no cuando te hayan subido eso a costa realmente de no vivir. Hay muchas personas que sacrifican todo, su vida, su familia, su tiempo, sus amistades, todo en aras de ese éxito profesional, que es algo que a veces incluso es una injusticia. A veces los que triunfan tan siquiera son los mejores en ese sentido, pero es algo muy etéreo, que en un momento determinado se pasa. Y son personas que a lo largo de su vida en algún momento dicen, me equivoqué, he dejado realmente de vivir. Pues ya la han escuchado. María Jesús Álava, el primer nombre de la psicología en España. La autora de La inutilidad del sufrimiento, ¿se acuerdan? Del no también ayuda a crecer. Y de tantos y tantos libros que han ayudado y ayudan a decenas de miles de personas. Aquí está con nosotros. Y yo, María Jesús, aquí contigo, con un libro tuyo entre las manos. Las 3 claves de la felicidad. Fíjense bien, las 3 claves de la felicidad. Perdónate bien. Quiérete mejor, toma las riendas de tu vida. Bueno, la verdad es que Jesús, siempre espero como con mucha expectación tus entrevistas, ¿no? Porque son únicas, es decir, nadie me hace ese tipo de entrevista con esa sensibilidad o esa profundidad, ¿no? Este es un libro que llevaba mucho tiempo queriéndolo escribir, ¿no? Porque siempre he pensado que hay gente, muchísimas buenas personas que no terminaban de ser felices y cuando tú miras por qué, básicamente ves porque no se saben querer y porque hay algo en su vida que no se han perdonado. Conviene recordar, dices, María Jesús, y reconocer que nuestro valor como seres humanos no radica en nuestros conocimientos técnicos o académicos. Y dices algo que a mí me choca mucho, radica en el reconocimiento de nuestras limitaciones. Sí, porque todo el mundo tenemos una serie de características, de potenciales y de habilidades, ¿no? Y eso más o menos lo podemos saber. Sin embargo, no vamos a ser felices en nuestra vida, no vamos a poder desarrollar todo lo que llevamos dentro si no reconocemos nuestras limitaciones, si no las aceptamos y si no las asumimos. Y a eso nunca nos han enseñado. Esto que dices tú de que las depresiones, los bajones, este ánimo nuestro que de pronto no se sabe por qué, hay unas subidas y unas bajadas, creemos que nos conocemos y no nos conocemos. Y no es así, efectivamente.
Yo siempre manifiesto que son señales que nos da nuestro organismo y nuestro cerebro para decir, cuidado, algo no está funcionando bien, pero tú puedes actuar, ¿no? Es decir, no te hundas, yo te doy esta señal para que tú reacciones y en la reacción va a estar tu éxito. En tus libros hay algunas cosas que se repiten, por ejemplo esta, María Jesús, y en la que insistes mucho. Bueno, hay que ser buena persona, pero el ser buena persona no significa que digas que sí a todo, que dejes tu vida en manos de los demás. Eso no es ser buena persona. Claro, es que esa es la gran diferencia. Fíjate, hay algo que la gente lo puede vivir como una injusticia, ¿no? Diciendo, aquí triunfan los malos, de alguna manera, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que sí que es cierto que una cosa es ser buena persona y ser una persona sensible y una persona generosa, y otra cosa es que dejes tu mano en la vida de los demás, que es muy distinto. Y hay gente, los que no son precisamente buenas personas, que saben seleccionar muy bien cuáles son aquellas personas de las que pueden sacar algo, de las que pueden obtener algo. Y lo que hacen es que te intentan manipular. Una de las manipulaciones más claras es que tú te sientas culpable por algo o que te den pena, que te den tristeza. A veces la gente abusa de esa bondad, de esa generosidad. Es lo que tú dices, solo tú debes de ser dueño de tu vida. No dejes tus riendas, tu vida en manos de los demás, porque te vas a arrepentir siempre. Te escuché una vez una frase que me la guardé y que es esta. Querer es lo contrario a utilizar. Sí, yo creo que el querer es la expresión máxima de la generosidad. Yo siempre manifiesto que solo tienes aquello que has dado directamente. Cuando tú sientes que alguien te utiliza, no te quiere. Eso es muy diferente. Y hay muchas personas a lo largo de nuestra vida, incluso en nuestro entorno más cercano, que tienden a utilizarnos en un momento determinado. Por eso yo incluso a veces digo, no olvides, ten en cuenta el histórico, el pasado. Cuando tú tienes un amigo que con cierta frecuencia tiende a abusar de los buenos, y cuando te venga la siguiente vez y tú le dices, no, esta vez no, y te dice, ¿pero por qué? Y le dices, porque me acuerdo muy bien lo que haces siempre. Y te dice, hombre, pero no me perdonas. Y dices, sí, te perdono, pero no olvido, que son cosas completamente distintas. Cuando alguien te utiliza, no te quiere. Hay que tener tan buena memoria como buen olvido, ¿verdad, María Jesús? Efectivamente. Otra cosa es que haya situaciones en la vida en las que tú sí que quieres olvidar, porque te hacen daño y harás muy bien. Y además una vida sin perdón es el fracaso del ser humano, está muy claro. Pero hay otras situaciones que por pura defensa, incluso por supervivencia, conviene que no olvides. No para que pases factura, en absoluto para que te vengues, pero desde luego para que no abusen de ti. El 99,9% de las veces que sufrimos inútilmente. Sí. Qué desastre. Y esto es tremendo, ¿no? Y dices, pero bueno, no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Bueno, esto es quizá un condicionante desde que nacemos, un poquito el entorno cultural. Hay gente que piensa que si no va sufriendo por algo o mostrándose muy preocupados, que son personas poco profundas, ¿no? Pero la mayoría de las veces sufres pues porque un amigo no se ha portado bien, porque tu hijo está pasando un momento de crisis, porque tu pareja parece que no está de buen humor. Cuando te ocurre una tragedia de verdad, cuando tú pierdes al ser que más quieres en tu vida y que más piensas que te has querido, ahí te das cuenta y dices, ¿pero qué hacía yo sufriendo por estas otras cosas? Sufrimiento solo lo tienes que dejar para las cosas importantes de tu vida y lo tienes que hacer sabiendo que el mejor homenaje que le puedes dar a la persona que te ha querido es intentar subir cuanto antes. La actitud de sufrir por sufrir, lo único que hace es que nos deja sin energía. La mayoría de las veces esos pequeños sufrimientos son aprendizajes y como tal los tenemos que tomar. Dos preguntas sobre el sufrimiento, María Jesús. La primera, ¿cómo no añadir sufrimiento al sufrimiento? Y la segunda, ¿por qué a los españoles nos gusta tanto
es llevar la bandera esta del sufrimiento. Parece que el sufrir es como un valor aquí en Efectivamente. Tú fíjate, lo ves en el mundo de la empresa. Yo a veces les pregunto un poquito a los empresarios, les digo, oye, cuando tú seleccionas gente, ¿por qué no pones que sea una persona feliz? ¿Por qué nos dices que sepa trabajar en equipo, que sea líder, que sea comprometido? Y no pones que sea feliz. ¿Por qué es tanto lo que te da una persona feliz? Y te dice, hombre, pues nunca lo había pensado. Digo, dime los sufridores que tengas en tu empresa muy localizados. Analízalo, analiza realmente la repercusión que tiene en los demás. ¿Verdad que es negativa? ¿Verdad que es gente que parece que es como muy seria y lo que son es personas muy tóxicas que te van quitando la energía a todo el mundo? Pero es verdad, es que hay gente que vive bien sufriendo, entre comillas, o teniendo esa imagen de eterno sufridor, ¿eh? Porque vive dando pena un poquito a los que están alrededor, porque siempre es motivo un poquito de centro de atención, porque le están cuidando, le están mimando, porque pobrecito que está mal. Y eso es algo que está muy arraigado en nuestro entorno cultural. ¿Por qué nos gusta que nos compadezcan? Fíjate, porque desde pequeñitos, cuando lo pasábamos mal, y de pequeños somos muy dependientes, y decían pobrecito y tal, era como un alivio. El problema es que hay muchas personas que no han salido de esa etapa infantil o adolescente y en plena madurez siguen sintiendo como un alivio cuando les compadecen, dicen pues qué bien, ¿no? Y te das cuenta que tú, cuando eres una persona adulta, lo que tienes que hacer es coger las riendas de tu vida, no busca que te compadezcan, busca realmente que la gente esté a tu lado, pero que esté a tu lado porque digas qué persona más feliz, qué persona más agradable, qué persona más positiva. Pero como esto cuesta más, vamos casi un poco con un mecanismo que hemos hecho desde pequeñitos y que lo vamos automatizando. El éxito profesional. ¿Cuántas veces, María Jesús, el éxito profesional está hecho a costa del fracaso personal, verdad? El éxito muchas veces es lo que suscita muchísimas envidias a tu alrededor. Y esa es una de las grandes lacras. A veces nos cuesta mucho perdonarnos, pero hay cosas que no te perdonan los demás. Y una de las cosas que no te perdonan en determinados momentos es el triunfo. Y lo único que consigues a veces es tener menos tiempo y tener menos enemigos, con lo cual tú haces una balanza y dices, esto no me ha resultado muy positivo. Este es un asunto que a ti te debe preocupar mucho porque le dedicas, en tu último libro, le dedicas un capítulo entero. Efectivamente. Y en otros anteriores también esto de perdonarse uno a sí mismo y que los demás lo perdonen por triunfar, por tener éxito, por hacer las cosas bien. Es que a veces hay que pedir perdón por hacer las cosas bien, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Que hay gente que no te perdona que triunfes o no te perdona que seas feliz e intentan realmente machacarte. Yo siempre advierto y digo, cuidado, porque una persona envidiosa es una persona que constantemente es una persona infeliz de por vida, nunca está feliz con lo que tiene, siempre añora lo que realmente no posee. Es una persona que es capaz de mentir, es decir, con tal de salirse con la suya, si te tiene envidia, intentará decir algo que te hunda de alguna manera. Y tú tienes que ser muy consciente de ello. Es decir, tienes que saber que no solamente te tiene envidia, sino que probablemente tienes un enemigo en potencia y que no vas a vivir condicionada por esa persona. Pero sí lo tienes que tener en cuenta para que en determinados momentos puedas desactivar y sobre todo para que no te influya. Es decir, porque va a ser capaz de intentar incluso socavar tu entorno. El éxito y los celos. María Jesús, a ver, ¿cómo se consigue manejar la autoestima, porque es muy importante esto de la autoestima, pero sin caer en el egocentrismo? Claro, por eso yo insisto, es muy importante aprender a perdonarnos bien, que no quiere decir que seamos narcisistas en absoluto. Y un error no significa que valgas menos, significa que tienes una oportunidad de crecer un poquito más. Pero la autoestima depende de nosotros. De nuevo, el problema o la tragedia es cuando son los demás los que suben o bajan tu autoestima, porque de esa forma estarás en manos de ellos. Hablabas ahora, hace un momento, de la mentira. Y como yo pienso que hemos creado una sociedad muy de impostores y farsantes, María Jesús, y que tenemos, fíjate, a mí me parece, a ver qué piensas tú, a mí me parece que esta sociedad nuestra tiene un gran déficit de verdad y que ese es el origen de muchos de nuestros males.
Pues tienes mucha razón, Jesús. Es cierto. Tenemos una sociedad donde la verdad no solamente no vende, sino que parece que va en contra del éxito de cada persona. Tenemos una sociedad en determinados aspectos muy superficiales, donde los niños empiezan por no dar valor a las cosas y terminan por no dar valor a las personas, y donde la verdad parece que está como denigrado, ¿no? No voy a decir aquello que no me conviene. Y tú dices, hombre, pero si quieres ser una persona auténtica, otra cosa es que digas las cosas con una agresividad realmente, bueno, inoportuna. Pero la verdad debe prevalecer por encima de todo. María Jesús, la muerte. Qué misterio la muerte. Sigue siendo el gran misterio. Sí, y sigue siendo como el gran drama, un poquito de muchas personas, ¿no? Si no nos han enseñado a convivir con la muerte. Cuando te viene una persona que lo pasa muy mal y te dice, ¿qué te ocurre? Dice, pues que periódicamente pienso que me voy a morir, o que voy a tener una enfermedad, o que mi vida va a ser muy corta. Y entonces tú dices, hombre, morir, creo que nos vamos a morir todos. Otro tema es cómo lo aceptemos y cómo lo asumamos. La muerte desde pequeños se oculta a los niños, y cuando la viven es como el gran drama, y a veces nos quedamos en ese drama. Los adultos tenemos que aprender a convivir con la muerte. Yo he visto personas morir, en la desesperación más absoluta, y te produce una tristeza bueno, es una tragedia para los que hay alrededor. Yo he visto a personas morir tan bien, con tanta paz, con una sonrisa, diciéndote aquello de, bueno, yo creo que he hecho mi camino en esta vida, yo me voy bien, quedaros vosotros bien, y lo veías. Tú ves quien se muere lleno de paz, y sabes que es una persona que no muere, pasará a otra fase, a otro nivel, llámalo como quieras, depende de las creencias de cada uno, pero sabes que esa persona va a seguir viviendo, por lo menos va a vivir en las personas que les queremos. Cuando alguien te ha querido mucho y ha sido muy buena persona, tú dices, ¿qué me diría en este caso? ¿Verdad que lo sabemos siempre? Esa persona sigue estando presente. Si no aprendemos a quitarnos el miedo a la muerte, no viviremos el presente por ese futuro que tarde o temprano terminará llegando. Eso es una tragedia. En cuanto la gente pierde el miedo a morir, es cuando vive intensamente. Y además podrá morir felizmente, que se puede. Yo tengo un amigo que dice que no hay muertos, que es mentira. Que hay sí, dice, pero ¿cómo que muertos? Pero si no hay muertos. Pero hombre, ¿cómo que no hay muertos? Por favor, si están los cementerios llenos, dicen, no hay muertos. Son distintas formas de vida. Esas personas realmente es una delicia, porque tienen esa fe o esas creencias, llamamos como quieras, que les hacen superar cualquier situación en la vida. Eso es una delicia. La gente que tiene eso, cuando tú tienes una persona que tiene, por ejemplo, una depresión profunda, una situación muy difícil, es una persona con fuerza, con fe, con creencias, con valores, sabes que sale adelante, porque sabe vivir. Saber vivir, saber vivir. Danos unas recetas de esas que tienes tú para saber vivir. Bueno, pues básicamente son las tres claves que decimos de la felicidad, ¿no? Perdónate bien, y para perdonarte bien te tienes que perdonar por todo lo que ha ocurrido en tu pasado, y lo tienes que hacer sabiendo que vas a intentar aprender. Tienes que coger y asumir tu presente, ¿eh? Y para eso tienes que vivirlo en primera persona, sin dejar que otros en ningún momento vivan por ti. Tienes que asumir tus limitaciones, aquellas cosas por las que te puedes sentir mal. Hay personas que han leído el libro y me dicen, María Jesús, lo que más me gusta es cuando dices que cuando asumimos nuestro presente no nos sintamos culpables o responsables por cosas que no son nuestras. Como por ejemplo, cuando unos hijos no te han salido como tú querías, y cuando tienes unos hijos a lo mejor especialmente rebeldes o incluso muy agresivos, y yo digo, en contra de lo que se ha creído, los padres no somos enteramente responsables de cómo sean nuestros hijos. Claro que influimos, pero desde luego tú no determinas cómo sea en último momento. Luego, si tú has hecho todo lo que has podido, no te sientas mal incluso por eso. Y lo último es, coge las riendas de tu vida. Y para coger las riendas de tu vida, Jesús, hay como un truco fundamental, que es, tenemos que ser nuestros mejores amigos. Porque somos las únicas personas que vamos a estar con nosotros desde que nacemos hasta que pasamos a esos otros niveles. Y para ser nuestros mejores amigos hay algo fundamental, hay un pequeño truco, que es,
Perdónate siempre por tus fallos y quiérete por tus esfuerzos. De esa manera lo conseguirás, por tus esfuerzos, no por tus logros. El logro a veces llega y otras veces no. Lo que tienes que ver es, oye, yo me he esforzado, lo he intentado, eso es lo que tengo que premiar y por lo que me tengo que sentir bien. Otra frase tuya de esas que me gustan a mí. Recordemos que hoy es el mañana del ayer. Efectivamente. Es crucial, es que si lo pensamos, nuestra vida no puede estar condicionado por el ayer ni por el futuro. Por eso hoy es el mañana del ayer. Hoy es lo que yo tengo, donde puedo influir, donde puedo intervenir, donde puedo coger mi vida, donde puedo ayudar a los demás. No tengo que estar condicionado por ese posible mañana. Mucha gente que se muere sin que llegue ese anhelado mañana, ni por lo que ocurrió hace años que ya no puedo hacer nada, pero hoy es mi intervención. Aquí es donde tengo que dar el máximo, aquí es donde puedo ser feliz o infeliz. Y eso básicamente depende de nosotros. Y de verdad, hay algo que no nos enseñaron. Nos enseñaron a perdonar a los demás, pero no nos enseñaron a perdonarnos a nosotros mismos. Y hay mucha gente que vive su vida en una tragedia permanente. Hoy es el mejor momento para perdonarte. Hoy es el mejor momento para vivir y es el mejor momento para quererte. Hoy tienes que saber que tu vida depende de ti, que las circunstancias solo influyen un 10% por muy tremendas que sean, que el resto realmente es lo que tú llevas dentro, que no debes de renunciar a ser feliz, igual que no debes de renunciar a ser mejor persona si aún lo podemos ser, y eso lo podemos ser siempre. Y no renunciemos a aprender, porque cada momento de nuestra vida es un aprendizaje que nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace llegar a nuestro objetivo, que es ese bienestar y ese equilibrio emocional. Vivir solo para trabajar es la mejor forma de tirar la vida por la ventana. Efectivamente, es una tragedia. ¿Tú te imaginas limitar tu vida solamente a trabajar? Tú fíjate que cuando nosotros les hemos preguntado a las personas ¿qué es lo que te hace feliz? Y le hemos dicho, por ejemplo, trabajar en lo que te gusta, apenas un 10% nos ha dicho que sí. La mayoría de la gente da por hecho que no va a trabajar tan siquiera en lo que le gusta. Pero tú fíjate si vives solamente para trabajar, qué drama más enorme. Es como si hubiéramos venido al mundo para ser esclavos en este momento de nuestro trabajo. Esa gente que solo vive para trabajar, y son millones, y en España, que parece que somos vagos y tal, no es verdad. Son millones y millones de personas, son personas que siempre se terminan arrepintiendo. No vivamos solo para trabajar, es una parte de nuestra vida, tan siquiera debe ser la más importante. La más importante debe ser cómo nos sentimos bien y cómo nos relacionamos con los demás. Y el trabajo es algo que te puede ayudar. Ahora decíamos, y lo decíamos en otro de los libros, que como nos pasamos mucho tiempo, vamos a disfrutar en el trabajo y eso también depende de nosotros. Podemos tener un trabajo duro, pero el cómo lo enfoquemos, el cómo lo vivamos, de verdad que se interna. María Jesús Álava, valiente y esclarecedora. Gracias, María Jesús, qué alegría tenerte aquí una vez más. Siempre estaré de verdad a tu disposición, Jesús. Siempre es un lujo el que hagas una entrevista con unas preguntas que no me hace nadie y con esa sensibilidad que tú tienes. Muchísimas gracias, María Jesús. No soy yo quien te pregunta, son ellas y ellos, son ellas y ellos las que te están preguntando y los que me piden que te traiga al programa. Ya ven que la he traído, me lo dicen, pero bueno, ¿cuándo va a llevar a María Jesús? ¿Cuándo vuelve María Jesús Álava? ¿Cuándo está María Jesús Álava en Palabras a Medianoche? Pues hoy la hemos tenido aquí, a María Jesús Álava con nosotros, y qué bien que lo hemos pasado, ¿a que sí? Gracias por estar siempre ahí, por ser fieles, por esa fidelidad. Aquí somos muy fieles, María Jesús. Qué gran virtud, la fidelidad, de verdad. Qué gran valor. Pues aquí esa la practicamos de verdad. Gracias por ser tan fieles. Que pasen unos días muy felices, muy a gusto, y nos encontramos dentro de bien poco. Buenas noches y gracias una vez más. Gracias, María Jesús. Gracias, Jesús. Llegué otra vez. Tú vaya tú.
Jesús.